Buenos días, queridos hermanos, los saludamos con la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo, y así vamos a estar dando comienzo a esta reunión donde venimos a alabar, a glorificar, a ensalzar el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y también a ser, no solo a darle toda la gloria a Él, sino también a ser bendecidos por el Señor. Amén. ¿Usted quiere ser bendecido en esta mañana? ¿Quién no, no? Es el mejor lugar donde cada uno de nosotros pueda estar. Allí en el hueco de la palma de su mano. Allí dice que ese es el lugar donde Él tiene a sus hijos, a su pueblo. Y yo imagino que con el dedo índice derecho, ¿no? Como nosotros hacemos con nuestros hijos cuando se sientan al lado nuestro, les acariciamos la cabeza, los sentimos. Así Él hace con cada uno de nosotros, ¿no? Acariciándonos, haciendo sentir que Él es nuestro Padre, nuestro amigo fiel, aquel que nos cuida, que nos guarda, que nos protege, que nos bendice. Y así que a eso hemos venido esta mañana, a agradecerle todo lo que Él hace y a esperar sentir ese dedo índice dándonos esa caricia en nuestra cabeza, en nuestra alma, en nuestro corazón, en nuestro cuerpo, alma y espíritu, porque de eso estamos compuestos, ¿no? Yo quiero leer con ustedes en el Salmo 103, versículo 2 en adelante. El salmista David allí dándole una orden directa a su alma. A veces no venimos con el corazón abierto como el Señor quisiera, con el alma predispuesta para alabar, para bendecir, para glorificar. Tal vez usted esté pensando, hermano, con todas las cosas que a mí me están pasando, las que pasan allí afuera, ¿no? O esos golpes que recibimos tras un llamado telefónico o a través de una situación para la cual no estamos preparados, ¿no? Pero tiene que haber una orden directa a nuestra alma, como hacía o como hizo el salmista David, ¿no? Allí hoy de mañana temprano, el hermano Cacho me llamó para comunicarme que el nietito de nuestra hermana Olivera, por la cual estuvimos orando durante bastante tiempo, ¿no? Estaba allí en los grupos de WhatsApp, en las redes, y que estuvimos orando por él. Pero bueno, ayer partió hacia la misma presencia del Señor, ¿no? Milo, ¿no? Milo se llamaba. ¿Santiago? Ah, Milo me habían dicho. Santiago. Partió hacia la misma presencia del Señor. Son llamados inesperados, ¿no? Son llamados que uno lo golpean, ¿no? Porque uno está preparado para despedir a los padres, a los abuelos, a las personas mayores, es la ley de la vida. Pero no está preparado para la pérdida de estas criaturas, ¿no? Pero allí el salmista da esa orden directa al alma, a pesar de los problemas, de las situaciones. ¿Qué cosa más grave puede pasar? Sabemos que la persona que pierde a alguno de sus padres es huérfano, ¿no? Pero cuando uno pierde un hijo no tiene nombre esto, ¿no?
Así que, más para aquellos que somos papá, ¿no? Son golpes que nos pegan duro, ¿no? Pero allí está el salmista, que también pasó por situaciones como estas, ¿no? Dice que él estuvo allí ayunando y orando durante muchos días por su hijo, ¿no? Pero cuando se enteró que él ya había partido a la presencia del Señor, él se levantó y dejó de hacer el ayuno y empezó otro duelo, ¿no? Pero dejó de orar y de clamar al Señor, porque él dijo, él ya no va a volver a mí, sino que yo voy a ir a él. Es mantenernos firmes en la brecha para poder llegar a estar a ese mismo lugar, ¿no? Porque a veces nos enojamos conmigo mismo. ¿Por qué no me pasó a mí? ¿Por qué no fui yo el que estuve en ese lugar? ¿Por qué permitiste, Señor? Porque a veces con nuestra mente finita no logramos entender, no logramos comprender todas estas situaciones. Pero mis caminos no son vuestros caminos, dice el Señor, ¿no? ¿Y qué sigue diciendo Filipenses? Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Tenemos que ir a los pies del Señor, a pedirle que nos ayude a poder comprender todo esto que para nosotros es incomprensible, ¿no? Pero allí está el salmista diciendo este versículo 2 del capítulo 103. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas nuestras iniquidades, el que sana todas nuestras dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Y sigue allí el salmista, ¿no? Pero me quedo con esa primera parte que leíamos, ¿no? Esa orden directa del salmista a su alma, que a pesar de la situación que él estaba llevando adelante, le estaba dando esa orden: bendice, alma mía, a Jehová. Así que yo te animo, te invito, que en esta mañana juntos podamos estar dándole esa orden a nuestra alma para que podamos bendecir el nombre del Señor, que podamos glorificarlo, porque allí es donde Él va a poder obrar en nuestra vida. Si nosotros nos cerramos y cerramos nuestra alma, Él no va a poder obrar en nuestras vidas. Él no va a poder abrir la ventana de los cielos y la bendición va a caer, pero nuestra oración no va a poder llegar más allá del techo, porque nosotros estamos cerrados a recibir lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Así que yo te animo, te invito a que en esta mañana juntos podamos estar orando al Señor para que podamos darle primeramente esa orden directa a nuestra alma, a nuestra vida, allí a que podamos abrirnos para que el Señor pueda derramar lo mejor de lo que Él tiene y a glorificar, a ensalzar su nombre. Y también entregar esta reunión en las manos de Él, para que Él sea el que nos ministre esta mañana, para que Él sea el que dé cada palabra justa a cada corazón, porque esa es la manera de trabajar del Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que fue depositado en la vida de cada uno de nosotros, del mismo momento que nos entregamos a Él, Él se va a encargar de darnos la palabra justa, adecuada, en el tiempo justo, para cada una de nuestras vidas. Por eso queremos entregar esta reunión en las manos del Señor. Que Él mande legiones de sus ángeles para que acampen alrededor de este lugar y estén declarando este lugar santo para que el Espíritu de Dios se pueda mover con libertad. Amén. Así que yo te invito a que juntos podamos estar sobre nuestros pies y entregando esta reunión en las manos del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta mañana venimos delante de tu presencia, Padre, para darte gracias primeramente por habernos permitido llegar hasta este lugar, por habernos traído con lazos de amor, Señor. Ahora primeramente queremos darle esa orden directa a nuestra alma, a nuestra vida, a nuestro corazón,
compungido por determinadas cuestiones que podamos estar atravesando, Señor, pero queremos darle esa orden directa como lo hizo allí el salmista. Bendice, alma mía, a Jehová. Queremos bendecirte a ti y en estos momentos le damos esa orden a nuestra alma para que podamos bendecir, glorificar, ensalzar tu nombre, Señor. A pesar de las situaciones, te pedimos que mandes legiones de tus ángeles para que acampen alrededor de este lugar y estén declarando este lugar santo, para que tu poder, tu gloria, tu espíritu se pueda manifestar en esta mañana. Planta banderas de victoria, Señor, y derrama de tu espíritu sobre este lugar. Y en el momento que tú así lo dispongas, Señor, abres las ventanas de los cielos y que tu bendición caiga sobre cada uno de nosotros y aquellos que nos están viendo a través de algunas de las formas virtuales que tenemos, Señor, o aquellos que todavía no han podido llegar hasta este lugar, que tú los traigas con lazos de amor hasta aquí, Señor, para que ellos también puedan ser partícipes de esa bendición, Señor, a pesar de las situaciones por las que puedan estar atravesando, Padre. Te pedimos que tu amor, tu gracia y tu misericordia se manifieste grandemente en esta mañana, Padre. Entregamos esta reunión en tus manos, Señor, para que tú seas el que nos ministre, para que cada palabra que de este lugar se diga, Señor, para cada alabanza que de este lugar se tribute a tu nombre, todo sea para gloria y bendición tuya, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor, porque Él está sentado allí en su trono de gracia, en su trono de gloria, esperando recibir cada una de nuestras alabanzas. Amén. Antes de comenzar a alabar el nombre del Señor, quería comentarles que hoy vamos a hacer al revés. Hoy vamos a ministrar la palabra del Señor en unos minutos y luego la reunión va a continuar como es de costumbre, ¿no? Ustedes saben que el pastor está de vacaciones, así que tenemos que ir a tener la presencia allí como iglesia con la familia Olivera allí en el cementerio. Así que yo voy a predicar antes, porque entre 11 y 11:15 creo que están llevando sus restos al cementerio, así que los voy a dejar y los hermanos van a terminar la reunión. Amén. Amén. ¿Alabamos el nombre del Señor? Sí, amén. Amén. Y antes de recibir su palabra, vamos a decirle al Señor que nos purifique, que nos limpie, que prepare nuestra mente, nuestro corazón. Amén. Nuestros pensamientos para poder recibir su palabra. Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu. Ven, Espíritu, ven. Aleluya. Y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, dile otra vez. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu, ven. Sí, en este lugar. Y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu Santo, ven. Dile. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu
Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Declárale, purifícame, purifícame. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, te quiero conocer. Señor, te quiero conocer. Señor, Aleluya. te quiero conocer. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Pueden tomar su asiento, queridos hermanos. Señor, te quiero conocer. Amén. Y a eso hemos venido en esta mañana, ¿no? A conocer cada día más del Señor. A que Él nos siga edificando, siga construyendo ese ser interior, esa persona interior dentro de cada uno de nosotros, ¿no? Pablo dijo, mientras nuestro ser exterior se va desgastando, nuestro ser interior va creciendo, ¿no? ¿Y en qué va creciendo? En el conocimiento de Él, transformándonos, dice, ¿no? Como mirándonos en un espejo. Cuando usted se mira en un espejo, ¿qué es lo que hace? Se arregla, se acomoda aquello que está mal. Hay cosas que ya no las podemos acomodar mucho, pero no es ese reflejo el que el Señor quiere que miremos en el espejo, sino que lo miremos a Él, para que cada día de nuestra vida nos parezcamos más a Él. Y podamos decir como Pablo mismo dijo, ¿no? Sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Qué fuerte, ¿no? Yo no sé si me animaría a decirlo, ¿no? Porque sé que todavía estoy en ese proceso de santificación y sé que hay cosas que tengo que acomodar en mi vida como lo tenemos que hacer cada uno de nosotros. Y mientras estemos aquí en la tierra, siempre va a haber algo que nos quiera hacer tropezar. Pero el Señor dice que estará todos los días de nuestra vida. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo, ¿no? Ese tiene que ser nuestro anhelo, nuestro consuelo, nuestra esperanza, ¿no? Yo quiero compartir con ustedes en el libro de Hechos, capítulo 19, del versículo 1 al versículo 7. Allí en uno de esos tantos viajes de Pablo, cuando estuvo en Éfeso, capítulo 19, versículo 1 al 7. Y dice así la santa y bendita palabra del Señor. Aconteció que, entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es en Jesús, el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran todos unos 12
hombres. Amén. Allí en uno de estos viajes de Pablo, allí en la ciudad de Éfeso, Éfeso era la ciudad más grande de esa Asia conocida, y allí Pablo llega hasta ese lugar porque se había enterado que había discípulos y que la palabra de Dios estaba bajando fuertemente en ese lugar. Y allí Pablo lo primero que hace cuando llega es encontrarse con unos discípulos y le pregunta si recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron. Y ellos le dijeron: todavía no sabemos ni lo que es el Espíritu Santo. Entonces Pablo se dio cuenta de que, a pesar de que eran discípulos, porque la palabra del Señor lo dice, ellos ya habían aceptado, eran parte del pueblo de Dios, alguien ya les había predicado, Juan el Bautista ya había obrado en sus vidas, los había discipulado, y ellos eran parte del pueblo de Dios. Tengan en cuenta que Éfeso era una de las ciudades más grandes donde más gente había, y la idolatría allí reinaba grandemente. Allí el templo más grande de esa tierra conocida estaba en ese lugar y adoraban a la diosa Diana. El templo más grande que había estaba construido en ese lugar. Había una idolatría muy grande, pero allí se ve que habían sido predicados, habían sido llamados a ser parte del pueblo de Dios. Por eso Pablo los llama discípulos, pero no conocían todavía lo que había pasado. Fíjese que esto es en el libro de los Hechos, cuando está cambiando todo. Esto todavía no se había, o se estaba recién empezando a predicar la palabra del Señor y a Jesucristo como Hijo de Dios, y a este resucitado por el poder de Dios desde los muertos, y que este nuevo cristianismo que había nacido allí en el aposento alto con el derramamiento del Espíritu Santo todavía no había sido dispersado por toda la tierra. Y estos discípulos no sabían todavía de lo que se trataba. Y de la misma manera que esto que había pasado con Cristo, esto que había pasado en el aposento alto, esto que había pasado cuando Cristo nació, vivió, murió y resucitó de entre los muertos por el poder de Dios, y que ya había ascendido a los cielos, y que el Espíritu Santo había descendido como un poder para servir para esos discípulos, estaba marcando un punto de inflexión muy grande en la historia de la humanidad. Ya el Antiguo Testamento iba a dejar de tener, había cosas que se iban a dejar de hacer para empezar a hacer otras nuevas que Dios estaba empezando a hacer y a diseminar por todo el mundo conocido de ese momento. Y Pablo era uno de ellos. Todavía ellos tenían en su mente el bautismo del arrepentimiento de Juan, porque Juan bautizaba para el arrepentimiento, porque fue antes de la venida del Señor. Amén. Y entonces Pablo, al darse cuenta de que ellos todavía, a pesar de ser discípulos, no habían sido edificados en la palabra del Señor, él allí evidentemente la palabra no es del todo clara, pero evidentemente sigue discipulándoles, enseñándoles que ya había marcado un punto de inflexión esto en la historia de la humanidad, y que las cosas eran distintas, y que ellos tenían que recibir el bautismo del Señor Jesús. El bautismo que ellos mismos habían recibido y que después iban a poder recibir el Espíritu Santo. Esto quiere decir que esto marca aquí en la palabra 3 instancias, 3 etapas que tenían que pasar, y que son las mismas 3 etapas que tienen que pasar en la vida de cada uno de nosotros. Primero era el bautismo del arrepentimiento. Ahora los discípulos iban a tener que volver a bautizar
pero ya no para el arrepentimiento, porque ya eran parte del pueblo de Dios, sino con el bautismo del Señor Jesús. ¿Cuál era el bautismo del Señor Jesús? ¿Usted se acuerda cuando Jesús fue bautizado allí en el río Jordán? Allí cuando Él es sumergido y cuando Él es levantado allí por Juan el Bautista, allí dice que los cielos se abrieron y bajó una paloma simbolizando el Espíritu Santo y la voz de Dios que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo simbolizado a través de la paloma. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Era el nuevo bautismo que se tenía que hacer, ya no para el arrepentimiento, sino en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese era el nuevo bautismo del Señor Jesús. Y allí Pablo los bautiza nuevamente en el nombre del Señor Jesús y luego impone sus manos sobre ellos y ahí ellos reciben el don, el bautismo del Espíritu Santo. Y dice que comenzaron a hablar en lenguas. Esas 3 etapas son las mismas que tiene que producirse en la vida de cada uno de nosotros. Ya no con el bautismo del arrepentimiento, pero sí, ya no hace falta que nos bauticemos como hacía Juan el Bautista, sino que esa oración del penitente que cada uno de nosotros hicimos o hacemos cuando entregamos nuestra vida al Señor. ¿Qué hacemos? Señor, te pedimos perdón por todos nuestros pecados, nos arrepentimos. Le pedimos al Señor que nos anote en el libro de la vida, que nos haga nueva criatura. Y allí comienza una nueva etapa en nuestra vida. De la misma manera que todo esto marcó un punto de inflexión en la historia de la humanidad, también tiene que marcar un quiebre, un hito en la vida de cada uno de nosotros, un antes y un después. ¿Qué es lo que hace el Señor cuando nosotros aceptamos a Cristo como Salvador personal de nuestra vida? Él hace una raya, ¿vio? Con un fibrón bien grueso. Y dice que todas esas cosas pasadas, ¿a dónde las manda? Al fondo del mar. Somos hechos nueva criatura. Él nos anota en ese libro de la vida y a partir de ese momento nosotros ya somos salvos. Esto pasó con el que estaba allí a uno de los costados del Señor Jesús. Cuando él entendió que Jesús era el Hijo de Dios y lo acepta como Salvador, el Señor que le dijo: entrarás conmigo en el reino de los cielos. Cuando nosotros hacemos esa oración, automáticamente obtenemos la salvación. Pero comienza un proceso de santificación en nuestra vida. Como decía hoy al principio, que va en aumento. Mientras mi ser exterior se va desgastando, ese ser interior va creciendo, se va santificando. Porque en ese mismo momento, cuando yo hice la oración del penitente, como le llamamos, ya no es ese el bautismo que hacía Juan para arrepentimiento, pero sí es esa oración que nosotros hacemos aquí delante del Señor, pidiendo que el Señor nos perdone de todo y que nos haga nueva criatura. Allí el Señor nos anota en su libro de la vida y nos tiene anotado allí y nos ofrece la salvación, pero comienza un proceso de santificación en nuestra vida, que no podemos hacerlo nosotros por nuestros propios medios. Por eso, esa venida de Cristo marcó un punto grande de inflexión, porque en el Antiguo Testamento cada una de las personas no podía por sí solas obtener la salvación. Cada uno de nosotros por sí mismo, por cada uno de nosotros no podemos obtener la salvación, sino es con la ayuda del Espíritu Santo. En ese mismo instante es como un grano de mostaza. Es por fe, es creer nada más
simplemente que el Señor existe y que Él me aceptó como hijo suyo. Y ahí comienza un proceso de santificación. Y luego viene la segunda etapa, que es la del bautismo en aguas, la del bautismo del Señor Jesús, de la que habla Pedro, de la que habla Pablo. Pero para eso necesitamos ser de la misma manera que los discípulos fueron adiestrados, enseñados. Cada uno de nosotros tenemos que tener ese adiestramiento, esa enseñanza, saber qué es lo que vamos a hacer. Ellos no tenían idea, no sabemos ni lo que es el Espíritu Santo. Lo único que hemos recibido es el bautismo de Juan. Por eso en ese proceso de santificación lo que tenemos que hacer es crecer en el conocimiento de la palabra del Señor, para que cuando lleguemos a las aguas bautismales sepamos qué es lo que estamos haciendo y de qué se trata. Por eso como iglesia, cada uno de nosotros nos hemos propuesto allí a través del pastor y del ministerio esas enseñanzas, doctrinas bíblicas, primeros pasos, donde aprendemos y somos enseñados a saber qué es lo que vamos a hacer cuando somos sumergidos allí, que no es nada más que para bañarnos, sino que es una manifestación pública, es un paso de fe. De la misma manera que fue un paso de fe pasar aquí adelante y entregar nuestra vida al Señor, también el bautismo en las aguas es un paso de fe, es una manifestación pública de ¿qué? De que nuestra vida ha cambiado. Eso es exterior, es algo que manifestamos, es nuestra manifestación de que nuestra vida ha cambiado y que ya dejamos de vivir de acuerdo a lo que nosotros creemos, entendemos y pensamos y empezamos a funcionar, a vivir de la manera que Dios quiere. Por eso Dios hizo una raya con un fibrón bien grueso, porque Él se olvidó de todo lo anterior y somos hechos nuevas criaturas. Y dentro de esas nuevas criaturas está la manifestación nuestra, ese paso de fe de pasar por las aguas bautismales. Ahora, esta es una manifestación pública, pero también sucede de la misma manera que cuando Jesús fue sumergido allí en el río Jordán, Él carga con los pecados de toda la humanidad, cumpliendo lo que decía en el Antiguo Testamento. Allí cada macho cabrío que era traído por cada jefe de familia, allí el sacerdote ponía la mano sobre su cabeza y allí con el derramamiento de sangre y todos los pecados de la familia pasaban a ese animalito y esa familia era perdonada de sus pecados. Aquí todavía seguimos teniendo ese crédito. Cuando el Señor Jesús fue sumergido en las aguas, fue sepultado así con su mano Juan el Bautista en la cabeza como el último de los sacerdotes, descendiente de Aarón, como el último de los sacerdotes, él imponiendo su mano en la cabeza de ese cordero inmolado, de ese cordero divino, él allí lo que mostraba era morir a la vieja persona y nacer nuevamente, porque él a partir de ese momento era necesario que eso sucediera. Ustedes recuerdan que Juan el Bautista le dijo, no soy yo el que te tengo que bautizar, eres tú el que me tienes que bautizar a mí. Y el Señor le dijo, es necesario que esto suceda para que se cumpla la justicia de Dios. Él tenía que pasar por esa situación, porque a partir de ese momento él iba a desarrollar su ministerio. Si bien antes podemos ver en su palabra milagros que el Señor hizo y que estuvo desarrollando parte de su ministerio, que fue preparado, él a partir de ese momento donde fue bautizado, él empezó a desarrollar durante 3 años ese ministerio. Por eso es una condición bíblica que tenemos que cumplir el ser bautizado, pero para eso tenemos que prepararnos, para eso tenemos que ser adiestrados, para saber qué es lo que estamos haciendo, para que nadie en la calle nos diga, ahí a vos te llevan de las narices. ¿Lo escuchó alguna vez?
Vos haces todo lo que te dicen, no, tener argumentos, tener solidez, tener conocimiento, tener preparación de la palabra del Señor para saber qué es lo que estamos haciendo. Y decir, no, mirá, este es un paso de fe que yo he dado porque mi vida ha cambiado. Y es una manifestación pública de que mi vida cambió. Y esto es necesario para que yo verdaderamente pueda empezar a trabajar en las filas del ejército de Dios. No quiere decir que yo no haya sido salvo antes. Sí, la salvación la obtengo cuando entrego mi vida al Señor. Pero ese es un paso de fe necesario para que yo manifestar públicamente, pero internamente lo que estoy haciendo es morir a la vieja vida y nacer nuevamente. Por eso, a veces cuando se habla de lo que es la sanidad interior y todas estas cuestiones, ¿no? Y empiezan a escarbar en nuestra mente, en nuestra memoria, para ver qué fue lo que nos pasó y traer a la fecha, al presente, cosas que pasaron en nuestra vida y que tenemos que perdonar. Yo no encuentro en la Biblia cosas que sean así. ¿No, Cacho? Cuando el Señor hizo esa raya, Él perdonó todos nuestros pecados y no quedó nada por perdonar. A veces es el diablo mismo el que intenta llevarnos nuevamente a Egipto, como el pueblo de Israel, ¿vio? Ante cualquier situación, ¿qué era lo que hacía el pueblo? Para esto nos trajiste. ¿Por qué no nos dejaste en Egipto? Quería volver a Egipto. El diablo siempre va a tratar de traer a tu memoria cosas de tu pasado, cosas que no son buenas, que no fueron buenas, pero que el Señor ya perdonó, que el Señor mandó ¿a dónde? Al fondo del mar. Pero el diablo siempre va a traer esas cosas para poner piedras delante de tu camino para que tu proceso de santificación decaiga y no siga creciendo como mirándonos en un espejo, como decíamos hoy, ¿no? Y siempre va a tratar de traer a memoria esas cosas, siempre nos va a tratar de llevar a Egipto, a esa vieja vida. Vos, o te olvidás lo que hiciste. Yo me acuerdo que un hombre mayor siempre me decía, pibe, todavía sigo haciéndolo, ¿no? No se te ve el barbijo, pero... A mí ni Dios me puede perdonar, decía. Vos no sabés las cosas que yo hice. Yo no sé lo que hizo esa persona, pero costó mucho hacerle entender, hacerle comprender que cuando él aceptó a Cristo como Salvador personal, el Señor hizo una raya y nos perdonó de todo, de todo, de todo. Pero eso fue de todo. El Señor nos perdonó de todo y nos dio una nueva vida. Nos dio una nueva manera de vivir. Por eso este proceso de transformación se tiene que producir en nuestra vida. Y el bautismo en las aguas es una manifestación pública de que este proceso de transformación se está produciendo en nuestra vida. Y la tercera etapa, primero es la oración, que representa lo que era el bautismo de Juan para el arrepentimiento. Segundo es el bautismo en las aguas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y allí nos comprometemos a servirle al Señor. Es esa manifestación pública. Es el mismo bautismo que Pablo les hizo después de enseñarle y de explicarle qué era el bautismo del Señor Jesús. Y luego de ello dice que Pablo impuso sus manos sobre ellos y que recibieron el Espíritu Santo. Hoy hay muchas maneras de recibir el Espíritu Santo, pero ya no es un paso de fe, eso es un don, es un regalo de Dios. El Señor en esos momentos tenía que manifestarse grandemente, estaba marcando un punto de inflexión, un cambio en la historia de la humanidad, y sobre aquellos que Pablo o los discípulos ponían las manos, ellos recibían el bautismo en lengua
y todo el mundo podía ver lo que era. Yo cuando leía esta palabra recordaba los tiempos de la campaña, ¿no? Creo que muchos de los que aquí estamos hemos pasado por esa etapa. Y ver cómo la gente era sanada, cómo la gente recibía el Espíritu Santo. Y preguntamos, pero esa gente tal vez ni había pasado al frente o no sé si había recibido o si había hecho esta oración del penitente, pero allí caían y recibían el Espíritu Santo, el don de Dios. Eso es un don de Dios, es un regalo que Dios nos da. Ahora es necesario, es imprescindible que usted y yo, que todo su pueblo lo tengamos, porque ese es el poder para servir. Cuando el Señor Jesús ascendió a los cielos, le dijo, tranquilos, quédense acá hasta que llegue el Consolador. ¿Y eso cuándo sucedió? Allí en el aposento alto. Cuando todos los que allí estaban fueron llenos del Espíritu Santo, dice que en el primer discurso de Pedro, ¿cuántos se entregaron? 3.000. Porque no eran ellos, era el poder del Espíritu Santo. Por eso es necesario, es imprescindible que usted y yo lo tengamos. Ahora, el hablar en lengua es la manifestación, es la única manifestación, no es la única manifestación. Ese granito de mostaza que fue puesto dentro nuestro, que fue puesto por el Señor, es el que usted y yo tenemos que hacer crecer. Ahora, ¿cuándo se va a manifestar? Eso es un don de Dios, es un regalo de Dios. Y si alguien le dice, bueno, ahora ya te bautizaste, te voy a imponer las manos y vas a recibir el don de lenguas, yo no me animo a decirlo tan estrictamente, porque yo no manejo los dones de Dios. Ninguno de los que estamos aquí en la tierra podemos manejar los dones de Dios. Sí podemos hacer lo que el Señor nos dice, ese paso de fe, esa manifestación pública. Eso sí corresponde para cada uno de nosotros. Pero el don de Dios, el don del Espíritu Santo es un regalo de Él. Lo que usted y yo tenemos que hacer es cuidarlo y hacerlo crecer cada día. Y en el momento que Él lo disponga, se va a manifestar sobre nosotros, con distintos ministerios, de distintas maneras, tal vez hablando en lengua, tal vez como herramientas útiles en las manos del Señor. Mire, luego, si usted después quiere estar leyéndolo tranquilo en su casa, luego de estos versículos que estuvimos leyendo, había mucha confusión en esos momentos. Estaban estos sanadores, entre comillas, ¿no? Estos magos, estos que decían que curaban y que al ver todo esto intentaron hacer lo mismo que estaba haciendo Pablo. Y le leo una parte de uno de los versículos. El versículo 13 dice, pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, pensaban que ellos también podían hacerlo de la misma manera que había hecho Pablo, imponer las manos y que recibiera la gente el Espíritu Santo. Hoy en la actualidad también vemos mucho de esto, ¿no? Que manipulan, por decirlo de alguna manera, el poder, el don de Dios. Ese regalo que Dios es el que nos da. Pero en este tiempo de mucha confusión, donde todavía no se sabía bien qué era lo que estaba pasando, dice ese versículo 13, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Ellos no tenían ese don, no tenían ese poder. Por ese poder que Pablo tiene y que ora, yo conjuro a esos espíritus malos. Y lo hemos visto también, Cacho, en las campañas. Cuando alguien que no tiene eso y que quiere orar por el espíritu de otro, los espíritus malos se manifiestan. Y dice aquí que respondiendo el espíritu malo, a Jesús conozco y sé quién es. Sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolo pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Quisieron atribuirse algo que no era de ellos, porque el Espíritu Santo es un regalo de Dios.
Por eso tenemos que ser cuidadosos en todo esto. Tenemos que dejar que el Señor nos utilice, que ser instrumentos útiles en las manos del Señor. Yo no sé cómo se va a manejar el Señor porque es un regalo de Dios. Si dijera cómo, estaría manipulando esto, ¿no? Pero esto es lo que tenemos que buscar, ser llenos de ese Espíritu Santo, porque ese Espíritu Santo es el poder para servir. Es la tercera etapa en la vida de cada uno de nosotros. Y esto lo obtuvimos a partir de ese derramamiento allí en el aposento alto. Ese derramamiento del Espíritu Santo no es en beneficio de cada uno de nosotros, sino que es el poder para servir. Pasamos a ser instrumentos útiles en las manos. El Señor nos dice, yo hago una raya, ¿sí? Y me olvido de todo lo anterior, pero quiero que ahora seas parte de mi pueblo. Yo quiero seguir teniéndote en el hueco de tu mano y utilizarte a ti en el momento que yo lo disponga. El Señor necesita de usted y de mí para que podamos ser esas herramientas útiles. Y nos va a utilizar de distintas maneras. Muchas veces vamos a tener temor, muchas veces vamos a tener dudas si verdaderamente el Señor está utilizando para no caer en esto que decíamos, de tratar de manipular, ¿no? Pero de la misma manera que la palabra ve reflejado esto. Yo recuerdo hace ya muchos años donde todavía uno tiene dudas si el Señor verdaderamente respaldará, porque a veces uno tiene temor de Dios de hacer las cosas que uno cree que es lo que debería hacer, pero tiene dudas de que sea el Señor el que verdaderamente lo quiere hacer, ¿me entiende? Y un matrimonio cerca de la casa de mi madre, de mis padres, él había tenido un infarto severo y estaba internado en el hospital de Berisso, en terapia intensiva. Y me llamaron para que si yo podía ir a orar. Cuando llegué al hospital, antes de entrar en terapia, yo tenía un tío que era médico, digo que era porque ya partió a la presencia del Señor, y cuando salió, él me hizo con la cara, ¿no? Como diciendo que el infarto había sido muy grande, que lo habían alcanzado a llevar a terapia, pero que estaba complicado, porque tenía muy complicada la parte respiratoria, y entonces se generaba, bueno, estaba complicado. Y yo entré con eso en la cabeza. La esposa me dijo, bueno, ahora entra a orar, ya tenemos unos minutitos, entra a orar. Pero entré con eso en la cabeza, ¿no? Si un médico sale y le dice que no hay muchas opciones, y después usted tiene que ir a orar por esa persona. Yo cuando entré lo vi que estaba totalmente agitado, los aparatos totalmente fuera de control, pero ahí estaba, con vida. Y no recuerdo lo que dije, pero recuerdo que oré por él, pero pidiéndole perdón al Señor, porque yo entendía que no era la persona adecuada, la persona justa para estar orando por esa persona. Fundamentalmente por esto que yo había recibido antes de entrar a la terapia, ¿no? Pero hice mi oración como pude, puse mi mano en su pecho y me fui. Y recuerdo que iba en el auto para mi casa, iba mal, llorando, ¿no? Porque me sentía y me había sentido incapaz de poder llegar a cubrir las expectativas que había, y fundamentalmente por el Señor, ¿no? Porque sí vinieron a orar, pero ¿y la respuesta? Al otro día yo salgo del trabajo y paso para la casa de mis padres y la veo a la esposa, y la veo en la esquina, allí hablando con mis padres, pero llorando, ¿no? ¿Qué es lo que piensa usted? Bueno, pasó lo que tenía que pasar, lo que los médicos dijeron, lo que la ciencia estaba diciendo.
Tenía más ganas de seguir que de parar, ¿no? Pero ya me habían visto. Así que paré, me bajé y la esposa me abrazó y siguió llorando. Y me dice, mirá, hoy a la mañana cuando fui a ver el parte de la mañana, los médicos me dijeron que se sentó, que desayunó, que le sacaron todos los aparatos. El Señor había obrado en su vida, ¿no? El Señor había obrado en su vida. Y por eso yo me tengo que inflar en el... No. Porque a veces pasa esto, ¿no? Pero yo le di gracias al Señor porque el Señor usó una vida, nos usó como instrumento y eso es lo que nos va a pasar. Nos va a usar como instrumentos útiles en sus manos. ¿Cuántas veces decimos, Señor, quiero que me uses como ese instrumento útil en tus manos para poder llegar? Ese canal de bendición. El Señor necesita la vida de cada uno de nosotros para que podamos ser ese canal de bendición para que Él pueda obrar. Después Él vino aquí, le dio gracias a Dios, estuvo viniendo un tiempo, pero bueno, después se apartó y otro infarto volvió a quedar sin vida, ¿no? Pero, digo, el Señor siempre derrama de su espíritu sobre sus hijos. A veces no lo creemos, a veces por temor a entrar en esto que Pablo nos dice en su palabra. A veces no actuamos, no intervenimos, ¿no? Pero qué bueno es que cada uno de nosotros, ya que es un regalo de Dios, cada día de nuestra vida podamos buscar ese regalo de Dios. En este proceso de santificación que decía en un principio, tiene que estar indefectiblemente la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Cuál es la manifestación? Las manifestaciones pueden ser varias. Podemos hablar en lengua, podemos no hablar en lengua, pero tener el don de oración. Hay muchos ministerios que el Señor necesita para formar su pueblo, su iglesia. Y Él depende de la vida de cada uno de nosotros. Amén. Así que estas 3 etapas son las que se tienen que producir en nuestra vida. Primero el arrepentimiento, esa oración del penitente. Luego el bautismo en las aguas, el bautismo de Jesús, como dice Pablo. Y luego la llenura del Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo, que ese es un don, es un regalo de Dios que lo da al que Él quiere, al que Él ve que está preparado. De la misma manera que no nos va a dar carga mayor de la que podamos soportar, también no nos va a dar poder mayor del que podamos soportar, del que podamos manejar. ¿Por qué? Porque nos va a llevar a un nivel para el cual no estamos preparados y nos va a terminar haciendo un mal en lugar de un bien. Amén. Que el Señor nos ayude y quiero estar orando por cada uno de nosotros y de aquellos que nos están mirando a través de las redes para que verdaderamente podamos buscar esa llenura del Espíritu Santo, porque ese es el poder para servir. Ese es el poder que el Señor necesita derramar sobre nosotros, como lo hizo allí en el aposento alto, para que Él nos pueda utilizar de la manera que Él quiere. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora venimos delante de tu presencia para pedirte que tu Espíritu Santo de poder esté tomando total control y dominio. Te damos gracias por esta palabra. Primeramente te doy gracias yo en mi vida y te pido que esta palabra pueda ser canal de bendición para la vida de cada uno de mis hermanos y que en este proceso de santificación que nos toca vivir mientras estemos aquí en la tierra, esto sea para edificación de nuestro ser interior. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, te encomiendo nuestras vidas, nuestros corazones. Dejamos esta reunión en tus manos para que tú sigas ministrando, Señor, a través de cada alabanza, a través de cada participación, Señor. Y te pido fundamentalmente por la familia Olivera, Padre, para que tú allí donde ellos se encuentran en este momento tan difícil, que tú los estés acompañando, que ellos puedan sentir tu poder, tu gracia, tu amor, tu misericordia,
tu abrazo, Señor, esa caricia que hoy que hablábamos, Señor, que ellos puedan sentir esa caricia en su alma, en su vida, en su corazón, Señor. Saca toda tristeza, todo dolor, Señor, de estas vidas, Padre, en el nombre de Jesús. Y te pido que tú me acompañes para que pueda ir a despedir a este niño que ya sabemos que está en tu misma presencia. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Dios los bendiga y los dejo. Amén, hermanos. Vamos a seguir alabando a nuestro Dios y seguimos con la continuación de la reunión. A ti, Señor, te doy gloria.
compró mi redención y libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor. Mi rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay Que el Hijo hace libre. Decláralo, eres libre en verdad. Ay, que el Hijo hace libre. Eres libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, eres libre en verdad. Al que el Hijo, al que el Hijo hace libre, eres libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Gracias, Señor. Hay libertad en el nombre del Señor. Tengo un pasaje bíblico para compartirles, para que aprendamos juntos. No para enseñarles, sino para que juntos aprendamos la palabra. Amén. Como decía Claudio, es necesario que nos sumerjamos en la palabra, en el estudio de la Biblia. Amén. Yo sé que estás aquí, mi Señor. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, mi Señor. Yo sé que estás aquí, y mi alma te alaba, y mi alma te alaba, y mi alma te alaba. Porque sé que estás aquí, y mi alma te alaba, y mi alma te alaba, y mi alma te alaba. Porque sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, mi Señor. Decláralo. Yo sé que estás aquí.
Cuando la iglesia del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando la iglesia del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, poder, liberación, y aquí se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, poder, liberación, y aquí se siente la presencia del Señor. Y aquí se siente la presencia de Dios. Y aquí se siente la presencia de Dios. Siento el fuego del Espíritu Santo. Siento el fuego del Espíritu Santo. Siento gozo, siento paz, siento el amor que Dios me da. Siento gozo, siento la paz, siento el amor que Dios me da. Y aquí se siente la presencia de Dios. Y aquí se siente la presencia de Dios. siento el fuego del Espíritu Santo. Siento el fuego del Espíritu Santo. Siento gozo, siento paz, siento el amor que Dios me da. Siento gozo, siento paz, siento el amor que Dios me da. Y aquí se siente la presencia de Dios. Y aquí se siente la presencia de Dios. Amén. Hay una canción que dice, si tu diestra hasta aquí me ha sostenido. Es Jesús el que nos sostiene, amén. Y el estribillo dice, si tu mano hasta aquí me ayudó, como reconociendo de a dónde viene la ayuda. Muchas veces me puse a orar y le dije al Señor, gracias Señor por tu fidelidad, porque tú te has mantenido siempre fiel. Y es como que me miraba y me decía, yo siempre he estado fiel, desde el comienzo de la eternidad, Él se ha mantenido fiel, jamás se ha movido de su lugar. Vemos la Biblia entera y todas las promesas, todas las palabras que dio, toda la ayuda, Él se ha mantenido fiel. Y cambié mi oración y le dije, Señor, gracias porque me has ayudado a que yo sea fiel a ti, a reconocer que tu mano está sobre mí. Gracias, Señor, porque tú eres el que me ayudas. Yo soy el que necesito mantenerme fiel. Tú no, porque tú siempre eres como esa columna. Van a pasar los años y va a estar ahí firme. Así es el Señor. Pero la oración es reconocer y decirle, Señor, necesito que tú me ayudes a mantener mi equilibrio, a mantenerme en santidad, en oración. No que tú lo seas, porque tú siempre has sido fiel. Y las canciones son para alabarle a Él, pero también para que yo me recuerde lo que debo hacer, lo que debo decirle a Él. Como esta oración que dice, si tu diestra me ha traído hasta aquí, si tu mano me ayudó. Amén.
pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad. Declárale. He visto muy de cerca mi fragilidad, tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad. Me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé. En mi desierto te encontré. Declárale al Señor. Sí, Jesús. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, Aleluya. no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Santo. Canto una alabanza sin igual, pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad. He visto muy de cerca mi fragilidad, tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad. Me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé. En mi desierto te encontré. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si tu diestra. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, Aleluya. no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Así como estamos, vamos a orar por las ofrendas. Señor, te damos gracias por este día, gracias por tu palabra, gracias por las alabanzas. Gracias por tu cuidado, por tu bendición, Señor, por tu mano sosteniéndonos, Señor. Por tu mano de poder sosteniendo nuestras vidas cada día. Gracias por prosperarnos, Señor, porque podamos ofrendarte y diezmarte en este día. Bendice a tu pueblo, Señor. Extiende tu reino, Señor, a través de este dinero. Que podamos alcanzar a aquellos que no te conocen, que no conocen de ti, Señor. Sabiendo, creyendo que tu palabra los transforma, que tu evangelio, Señor, los restaura, que tu poder, Señor, milagroso, les da vida, Señor, nuevamente. Te agradecemos, Padre, bendice este tiempo
En el bendito nombre de Jesús. Amén. Antes de orar por las necesidades, vamos a cantar esta canción, declarando que el Señor está aquí en este lugar, amén, porque su palabra lo declara. Yo sé que estás aquí, yo sé que estás aquí, siento tu caminar, siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí, decláralo. Yo sé que estás aquí, yo sé que estás aquí, siento tu caminar, siento tu caminar, Mueves entre el pueblo, te mueves entre el Aleluya. pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe, Con mi fe te alcanzaré, sí, con mi fe aleluya, te tocaré, recibe, recibe, mi milagro recibiré, y sé que transformado yo seré. yo sé que estás aquí, Señor, Yo sé que estás aquí, yo sé que estás aquí, siento tu caminar, siento tu caminar, mueves entre el pueblo, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. yo sé que estás aquí, dile al Señor. Yo sé que estás aquí, yo sé que estás aquí, hoy siento tu caminar, siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe, declara, con mi fe, Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré, y sé que transformado yo seré. oramos. Señor, ponemos delante de tu presencia cada una de las peticiones. Señor, ponemos delante de tu presencia la familia Olivera, que tú estés restaurando, trayendo fuerzas, Señor,
dándoles ánimos, Señor Jesús, a toda la familia, Padre. Bendice, Señor, a tu iglesia. Sana, restaura, Señor. Es la fe que tú has puesto en nosotros, que nos ayuda a creer en tus milagros, en tus proezas, Señor, en tus sanidades. Por eso hoy declaramos a través de la canción que con la fe, Señor, en ti buscamos, encontramos el milagro, Señor, que viene del cielo, porque lo creemos en ti, porque declaramos tu nombre, tu poder. Aleluya. Señor, trae sanidad sobre la iglesia, trae bendición sobre la iglesia, Señor. Trae prosperidad sobre la iglesia. Aquellos que tienen necesidad de casa, de trabajo, que tú traigas, Señor, prosperidad. Aquellos que tienen necesidad de una palabra, de un consejo, que tú traigas palabras, Señor. Aquellos que necesitan ser sanos, que tú los sanes, que nos sanes, nos restaures, Señor, y nos prepares en este año para seguirte siendo fiel, haciendo tu voluntad. Ponemos todo delante de tu presencia, Padre, en el bendito nombre de Jesús. Amén. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré. Y sé transformado yo seré. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré. Y sé que transformado yo seré. Y sé que transformado yo seré. Y sé que transformado yo seré. Antes de cantar una última alabanza para despedirnos, quería dejarle esta perla bíblica que vi, que cuando más la leo, más riqueza encuentro en esa palabra. Justo el hermano hoy hablaba sobre la vida de Juan el Bautista. Y ese nacimiento de Juan me impactó. Dice la Biblia que el sacerdote Zacarías le tocó en turno estar en el templo y lo visitó el ángel y le habló que iba a tener un hijo. Y acá veo la reacción de Zacarías cuando dice: ¿cómo, Señor, sí, en mi vejez? Quizás no es que no creyó en lo que Dios le dijo, no creyó en su capacidad, porque ya era hombre viejo, como dijo Abraham. Al 6º mes también es visitada María y le dice: tendrás un hijo. Y ella, ¿cómo dijo si no conocí hombre? Tenía que tener una relación. Ella no es que no creyó, no es que dudó, porque vio la situación de que no había conocido hombre. Casi lo mismo le pasó a Zacarías. Él sabía que en su vejez no le alcanzaría. Entonces, lo primero que vemos aquí, cómo ellos responden. Lo segundo es que dice que en el 6º mes, después de anunciarle a Juan, a los padres de Juan le anunció a Jesús. En ese mismo año entonces ocurrió. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que dentro de ese mismo año ya comenzaban a pasar cosas tremendas. Este hombre y esta mujer que eran estériles en ese año que se anunciaba el nacimiento de Jesús,
ocurría un milagro. Porque era un milagro en la vida de este sacerdote. Que dice, escuché tus oraciones. Seguramente llevaba años orando por un hijo. Y Dios hizo un milagro allí. También es un milagro en la vida de María porque no conoció hombre. Entonces, dentro de ese mismo año ocurrió esto. ¿Se entiende? Ya antes de que él naciera, las cosas estaban cambiando. Dice que cuando María visitó a la madre de Juan, ella, el hijo que llevaba en su vientre, la presencia de Dios se sintió. Saltó ese nene, ese bebé. Estaban pasando cosas extraordinarias antes de que Jesús viniera. Entonces el tiempo se comenzó a marcar desde antes que naciera Él. Entonces, ¿cuál es la enseñanza que yo recogí aquí? Que podemos aprender es cuando Jesús viene a cambiarlo todo. Como decía el hermano, el pasado queda atrás. Jesús lo cambia todo. En nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestras relaciones. ¿Se entiende? Él es el centro de todo. Aun cuando no le conocemos. Yo sabía que antes de conocerle, Él me cuidaba. Él me guardaba de los caminos malos, de caer en lugares desiertos. Entonces Él de antemano ya nos está cuidando. ¿Para qué? Para que Él sea el centro de nuestra vida y lo cambie todo. Amén. Amén, hermanos. Los saludamos con el amor del Señor y que Dios los bendiga mucho.